Muy buenas, voy a empezar a subir videos sobre trading cuantitativo y trading algorítmico utilizando Python. Ciertamente no soy un profesional en el tema, más bien soy un entusiasta del tema, pero bueno, quiero ir compartiendo con todos ustedes lo que vaya aprendiendo. Además, es un tema que en lo personal me gusta bastante y es un tema en el que estoy muy enfocado actualmente. Entonces, bien. Vamos a empezar con este primer video. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer video? Vamos a crear un portafolio bastante básico, seleccionando activos que tengan una menor volatilidad eh, de forma anualizada. Y posteriormente vamos a comparar el resultado manteniendo ese portafolio contra el SP500. Además vamos a graficar también el drawdown y vamos a ver algunas estadísticas bastante básicas, pero que son muy útiles y muy importantes de conocer. Entonces bien, aquí yo tengo una serie de librerías importadas, tengo Pandas, NumPy, Matplotlib y Yahoo Finance, algunas de ellas para obtener datos, otras para graficar y otras para el procesamiento de nuestros datos. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a traer una lista de 50 activos. En este caso ya tengo la lista de 50 activos. Voy a ejecutar esto también. Y al final lo que vamos a hacer es quedarnos con los menos volátiles. Entonces, bien, primer paso, necesitamos obtener la data para ver cuál es la volatilidad de cada activo. Entonces, bien, aquí voy a obtener los datos con voy a crear un nuevo data frame y utilizando la librería de Yahoo Finance voy a descargar la información de los precios de cierre ajustados de cada activo. Entonces, en este caso vamos a utilizar los precios de cierre ajustados. Voy a ejecutar esto y esperamos a que descargue nuestros datos. Entonces vamos a poner un df-head, dfstocks.head. Y como podemos ver, aquí tenemos algunos datos. Bueno, de hecho tenemos los 50 activos de los precios de cierre, pero algo muy importante aquí es lo siguiente. Tenemos datos desde el año 2000 hasta el 2020, pero no todos los activos han existido desde esos años. Por ejemplo, Tesla. Por acá tenemos a Tesla y no es una empresa que haya estado cotizando en bolsa desde el año 2000. Por lo tanto, aquí va a tener valores nulos. Lo mismo pasa con esta empresa de acá, no tiene datos del año 2000. Una de las cosas que podemos hacer aquí, si es que podemos eliminar los datos, si es que no es necesario trabajar con esos datos, es eh, eliminar este activo, por ejemplo ACN, y cambiarlo con una empresa similar que sí exista en el año 2000. Si no hay una empresa similar, pues no podemos intercambiarla. Y en ese caso, la otra opción que tenemos es eliminar los datos hasta donde todos los activos tengan valores. Por ejemplo, ACN supongamos que tiene datos a partir del año 2005. Eliminaríamos todos los datos, incluso aunque tengan todas las filas, aunque tengan valores, hasta el año 2005. Pero luego, por ejemplo, esta empresa de acá no tiene datos hasta el año 2008. Nuevamente, eliminamos todos los datos hasta el año 2008. Así, de esta forma, tenemos datos donde todos los activos tienen valores. Esta es la opción que nosotros vamos a estar utilizando. Probablemente nos vamos a quedar con pocos datos, pero bueno, por ahora para este ejemplo va a ser de bastante utilidad. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner dfstocks.dropna in place igual a true, in place igual a true. Y vamos a poner dfstocks.head nuevamente y como podemos ver elimina todas las filas donde hay valores nulos y básicamente esto nos lleva hasta el año 2015. Como podemos ver nos quedamos con pocos datos, solamente 5 años desde el año 2000 que era el inicio, como lo habíamos seteado al inicio, pero ahora nos quedamos hasta el año 2015. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la volatilidad anualizada. De esta forma nos vamos a quedar con los 10 activos menos volátiles y a partir de esos activos vamos a crear nuestro portafolio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a crear una nueva variable. En este caso se va a llamar stocks volatility. Que básicamente la volatilidad es el riesgo
en este caso. Entonces vamos a poner DF Stocks, porcentaje de cambio, la desviación estándar por la raíz cuadrada de 252 días, que básicamente son 252 días de trading, porque bueno, en este caso en acciones no podemos comprar acciones los fines de semana y bueno, entre días de vacaciones y demás, o días que no son, no se opera, incluso aunque sea lunes o martes, etcétera, pues da un aproximado de 252 días. Entonces, bien, ¿y por qué es raíz cuadrada? Pues básicamente porque estamos utilizando la desviación estándar, que básicamente es la varianza con raíz cuadrada. Entonces, si calculáramos la varianza y le aplicáramos raíz cuadrada, pues nos daría la desviación estándar. Y es por eso que aplicamos raíz cuadrada acá también. Entonces, bien, vamos a ejecutar esto. Vamos a poner Stocks Volatility y como podemos ver aquí tenemos la volatilidad de cada activo. Vemos de Apple, por ejemplo, tenemos un 0.25, ABT 0.21, etcétera. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner punto .head aquí para que no se vean todos, punto .head. Vamos a obtener los 10 valores, los 10 activos con menor volatilidad. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una nueva variable que se llame Stocks Low Volatility. Aquí nos da una recomendación de que sean menor a 0.2. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner Stocks Volatility .n smallest y vamos a poner 10, es decir, los 10 activos con menor volatilidad. Vamos a poner stocks low volatility.head. De hecho, vamos a imprimirlo así. Y como podemos ver, aquí tenemos los activos menos volátiles de los 50 activos que hemos descargado aquí. Son estos de acá. Entonces, bien, ya tenemos estos activos. Este será nuestro portafolio. Evidentemente aquí podríamos sacar más métricas, por ahora solamente nos estamos guiando enteramente por la volatilidad. Entonces vamos a definir cuál será el porcentaje que vamos a invertir en cada uno. Vamos a definir los pesos. En este caso vamos a poner un peso equitativo para cada activo, entonces sería un 0.1 para cada activo, es decir, un 10%. Entonces para ello voy a definir un arreglo de pesos. Le voy a poner np.repeat y aquí voy a dividir 1 entre el len de stocks low volatility, que en este caso es 10. Si aquí pusiera 15, pues lo dividiría entre 15. Y aquí básicamente la cantidad de valores que vamos a tener, que en este caso si ponemos 10 serían 10 valores. Si ponemos 15 pues serían 15 valores. Vamos a dejarlo en 10 nuevamente. Vamos a ejecutar esto y vamos a imprimir esto. Como podemos ver, tenemos un 0.1 para cada activo. Entonces, bien, aquí también podríamos optimizarlo, es decir, encontrar el peso más óptimo para cada activo. Por ahora vamos a dejarlo de esta forma, simplemente para ver un portafolio básico. Pero bueno, vamos a crear un nuevo data frame de este portafolio que hemos creado. Vamos a poner DF Stocks Portfolio, que lo vamos a utilizar para agrupar tanto el activo, la volatilidad y el peso. Voy a poner aquí pd.dataframe, y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner volatility, voy a poner stocks low volatility, stocks low, que son los activos que elegimos, punto values, para obtener solamente la volatilidad. Aquí voy a poner weights y voy a pasarle directamente el arreglo de pesos. Y como índice vamos a definir los activos, el nombre del activo como tal. Entonces voy a poner stocks low volatility.index. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver nuestro portafolio. Vamos a poner DF Stocks Portfolio. Y como podemos ver, ya tenemos nuestro data frame con nuestro portafolio creado. Ahora el siguiente paso es obtener los retornos de nuestro portafolio. Para ello ya sabemos cuáles son los stocks que vamos a estar utilizando. Ya tenemos también los precios de cierre acá. Nada más que acá tiene los 50 activos.
Entonces lo que vamos a hacer es simplemente filtrar en este arreglo, en este data frame de acá, filtrar nuestros activos que seleccionamos anteriormente. Para ello es bastante simple, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner df stocks portfolio returns y vamos a poner df stocks stocks volatility, low volatility .index y calculamos el porcentaje de cambio y eliminamos los valores nulos, que en este caso siempre la primera fila quedaría nula porque no hay un valor anterior para calcular el retorno de esa fila. Entonces ponemos drop NA. Vamos a ejecutar esto y vamos a poner un df returns.head aquí. Y como podemos ver, aquí ya tenemos los retornos de nuestro portafolio. Tenemos los activos que elegimos y tenemos los retornos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los retornos por los pesos que elegimos para ahora sí crear el retorno total de nuestro portafolio. Vamos a hacerlo en la siguiente celda. Vamos a poner df stocks portfolio returns y vamos a poner df stocks portfolio returns.dot por los pesos simplemente. Aquí este es el data frame que acabamos de crear acá y lo vamos a multiplicar por los pesos. Entonces esto básicamente estaría haciendo la multiplicación. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a poner df returns.head y como podemos ver aquí ya nos da los retornos de nuestro portafolio. Básicamente aquí ya solamente, si quisiéramos verlo de forma visual, solamente bastaría con crear la gráfica. Para ello lo que tendríamos que hacer sería obtener los retornos acumulados de nuestro portafolio. Para ello es bastante simple. Vamos a hacerlo en una nueva variable. En este caso vamos a poner df stocks stocks portfolio cumulative returns y vamos a poner df stocks portfolio returns más 1 y vamos a poner el método cumprod, que básicamente estaría acumulando los retornos para poder graficarlos. Vamos a ejecutar esto. Vamos a poner stocks portfolio cumulative returns y como podemos ver aquí va acumulando los retornos. Si esto lo graficamos sería básicamente sería muy similar a la gráfica de precios. Entonces bien, vamos a graficar por ahora solamente para verlo de forma visual los retornos acumulados de nuestro portafolio. Vamos a poner stocks portfolio cumulative returns.plot fixed size 12.8 y con eso tenemos. Vamos a poner aquí el title portfolio cumulative returns y como podemos ver este es el comportamiento de los retornos de nuestro portafolio. Ahora lo que tenemos que hacer es compararlo contra el SP500. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos mantenido una posición en el SP500 versus mantener nuestra inversión en este portafolio con los activos con menor volatilidad? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos del SP500. Entonces, bien, para obtener los datos del SP500 vamos a utilizar Yahoo Finance, pero necesitamos saber la fecha. La fecha prácticamente va a ser la misma que teníamos acá arriba, es decir, esta de acá, 2015-07-06, que es donde empezamos a crear nuestro portafolio. Entonces tenemos que poner la misma fecha para poder hacer la comparación. Vamos a poner start date, vamos a poner df stocks portfolio, df stocks portfolio.returns.index en la posición 0 y end date, esto sería básicamente en la última posición. Vamos a imprimir esto para ver que tenga la fecha y como podemos ver aquí tenemos la fecha. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es descargar los datos del SP500. De hecho aquí nosotros podemos cambiarlo a string. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. strftime. Vamos a ejecutar esto nuevamente y esto ya está en string. Perfecto. Entonces vamos a descargar los datos del SP500. En este caso son los datos del ETF como tal. Entonces vamos a poner .download SPY
y este es el ETF, que representa básicamente al SP500. De hecho, el movimiento es bastante similar. Entonces, bueno, este nos va a servir. Vamos a obtener los precios de cierre ajustados y vamos a ejecutar esto de acá. Vamos a poner df spy.get y como podemos ver, aquí tenemos los precios de cierre. Vamos a calcular los retornos. Vamos a poner df spy returns y vamos a eliminar los valores nulos. Vamos a calcular también los retornos acumulativos. Spy cumulative returns. Y vamos a poner spy cumulative returns.get. Y como podemos ver, aquí ya tenemos los retornos acumulados del SP500. Vamos a graficar los retornos acumulados. Vamos a poner .plot. Y como podemos ver, este es el comportamiento de los retornos del SP500, de los retornos acumulados. Vamos a ver a nuestra gráfica. Podemos ver ya a simple vista que en este caso, en el SP500, tenemos una mayor volatilidad. Y bueno, eso es porque nosotros elegimos los activos con menor volatilidad. Vemos aquí, por ejemplo, que el pico es menor en este caso. Pero bueno, para eso lo que podemos hacer es compararlos directamente en una misma gráfica. Vamos a poner plt.figure. Vamos a poner fixed size. Podemos poner 12.8, vamos a poner 28 ahora para que se vea un poquito más alargado. Vamos a poner df o stocks portfolio cumulative returns.plot. Vamos a poner label portfolio y vamos a poner también los retornos acumulados del SP500. Vamos a poner plt.legend y plt.show. Ejecutamos esto y como podemos ver, esta es la gráfica azul o la línea azul es de nuestro portafolio y la amarilla es de el SP500. Aquí vemos que tenemos un poco más de retornos en la gráfica azul e incluso con un poquito menos de volatilidad. Pero también podemos calcular la volatilidad o en este caso el drawdown. La volatilidad ya la calculamos con la desviación estándar, pero podemos calcular la caída máxima que se le suele conocer como drawdown. Entonces podemos graficar incluso el drawdown. Entonces para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una pequeña función aquí. Vamos a poner calculate drawdowns y vamos a pasarle los retornos. Aquí lo que vamos a poner es rets, es decir, los retornos acumulados o cumulative returns. Y vamos a poner básicamente la misma función que utilizamos arriba. Podríamos pasarle directamente los retornos acumulados, pero bueno, también podemos hacerlo de esta forma y vamos a ponerlo de esta forma, por si solamente tenemos los retornos como tal. Aquí ponemos max o máximo igual a np.maximum.accumulate y vamos a poner los retornos acumulados, pero vamos a eliminar los valores nulos. En este caso lo que vamos a estar haciendo es mantener los valores máximos. Como vamos a tener un data frame con el drawdown, con los drawdowns y queremos graficarlos, tenemos que mantener los valores máximos. Entonces, bueno, aquí vamos a poner también máximo. En este caso vamos a poner máximo menor a 1 y esto va a ser igual a 1. Si es menor a 1, lo vamos a definir en 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a hacer el cálculo del drawdown. Para ello vamos a poner drawdown es igual a los retornos acumulados, cumulative returns, y esto lo vamos a dividir por los valores de nuestro data frame que creamos acá y lo vamos a restar en 1. Entonces vamos a retornar esto, vamos a poner return drawdown y esto nos estaría calculando los drawdown, pero además nos estaría entregando un data frame en donde podríamos graficarlo para ver cuál es el drawdown en cada una de las fechas, en cada uno de los años. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a calcular el drawdown de nuestro portfolio. Vamos a poner df portfolio drawdowns o drawdowns. Calculate drawdowns y vamos a pasarle los retornos. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. .get. Y como podemos ver, aquí tenemos el cálculo de del drawdown de nuestro portafolio. Al principio tenemos 0. Posteriormente se va a -0, que básicamente esto lo hacemos con este -1 que estamos agregando acá. Si nosotros se lo quitamos, vemos que tenemos aquí valores positivos. Entonces ese 1 básicamente lo que hace es convertirlos en negativos para que la gráfica se vea hacia abajo. Entonces bien, ya tenemos el drawdown de nuestro portafolio. Básicamente vamos a hacer lo mismo con el SP500. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a poner df spy drawdowns.get. Y aquí tenemos el drawdown del SP500. Tenemos menos 0, menos 0.016, etcétera. Vamos a poner los drawdowns en una misma gráfica. Vamos a poner PLT Fix Size 28 para que esto esté alargadito. Y vamos a poner los drawdowns. Básicamente muy similar a lo que hicimos con la gráfica de los precios de retornos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra gráfica de drawdowns para cada uno de los activos, que en este caso es nuestro portafolio y el de SP500. Y como podemos ver, en el SP500 tenemos un drawdown. El máximo es aproximadamente en el año 2019, que es aproximadamente de un 19%. Y en nuestro portafolio ronda alrededor de un 12%, un 11 o un 12%. Entonces, bueno, aquí vemos que elegir activos con menor volatilidad pues nos puede ayudar a obtener un poquito más de retornos y también a tener menos riesgo, a correr menos riesgo, que básicamente la volatilidad es el riesgo. Básicamente eso es todo por este video, por este primer video de trading cuantitativo con Python. Nos vemos en los siguientes videos.